Vamos a ir a Marcos, capítulo 15. Marcos capítulo 15, desde el 33 hasta el 41 vamos a leer. Marcos 15, 33 al 41. Leemos entonces. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Miren, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: Dejen, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Y el centurión que estaba enfrente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Amén. Al oír esto, es prácticamente imposible no conmoverse de alguna forma. Al escuchar el relato de los padecimientos de Jesús, es prácticamente imposible que alguna fibra de nuestras emociones no se conmuevan, no se muevan. Nosotros tenemos todos en nuestras retinas tan claro lo que fue la crucifixión de Jesús, de tantas películas, tantas imágenes y tantas cosas que vemos hoy tan fácil en internet. Y de hecho, la violencia que se ha aumentado en la tele, en lo que son los videos de internet, incluso en el informativo a la hora de la merienda, hace que empecemos a perder la sensibilidad de los padecimientos de Cristo en la cruz. Nosotros conocemos el desenlace de lo que pasó en la cruz. Tenemos muy claro lo que pasó en la cruz. Sabemos que Jesús padeció por mano de los romanos, sabemos que fue latigado, que fue escupido, golpeado, coronado de espinas, que fue motivo de escarnio de todos. Pero también sabemos que Él resucitó al tercer día, que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y como les decía, como lo tenemos como un versito ya en nuestra mente muchas veces, nos olvidamos realmente el peso que tuvo la cruz y que sigue teniendo en nuestras vidas diariamente. Y a veces perdemos de vista el camino que se abrió delante de nosotros por medio de este sacrificio. El Señor fue, como les decía, luego de haber sido azotado, golpeado, escupido, hecho objeto de escarnio y coronado de espinas, crucificado, como dice en el versículo 25 de Marcos, a la hora tercera. Y si tomamos en cuenta la forma en la que contabilizaban las horas, la hora tercera eran las 3 primeras horas después de la salida del sol. Y tomando en cuenta que el sol sale alrededor de las 6 de la mañana, el Señor Jesucristo fue crucificado a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana.
Vemos en el versículo 33, cuando vino la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y siguiendo con la cuenta que estamos haciendo, la hora sexta son las 12 del mediodía y la hora novena las 3 de la tarde. Desde las 12 del mediodía a las 3 de la tarde vamos a ver cómo Dios hizo caer tinieblas, oscuridad en el Gólgota y en toda la tierra de Israel. Esta oscuridad fue gestada y generada por el mismo Dios, por el Señor. Por la cantidad de horas que duró la oscuridad, las tinieblas en la tierra, podemos tener por seguro que no fue un efecto climático o algún eclipse, ya que los eclipses totales, esto lo han estudiado muchos en la escuela, los eclipses totales duran de 10 segundos a 7 minutos. De 10 segundos a 7 minutos es lo que dura un eclipse total de sol, para que haya tinieblas. Quizá algunos recuerda que haya pasado, yo recuerdo, estando en la escuela de niño, que quedó noche cerrada por unos minutos. La forma, un eclipse parcial, en cambio sí puede durar algunas horas, pero esto no serían tinieblas, sino que simplemente una penumbra o unas sombras, o un poco de sombra. En este pasaje vemos que a las 12 del mediodía el sol se escondió, se hizo de noche mientras que el Hijo de Dios estaba siendo crucificado. Quizá podemos recordar, algunos los que tienen más trabajado el hecho de leer la Biblia, podemos recordar las plagas de Egipto. ¿Recuerdan la octava plaga de langostas? Para refrescarles un poco, la octava plaga de langostas. Luego de esta plaga el Señor envía un viento, quita todas las langostas y le dice a Moisés, extende tus manos al cielo y va a venir una gran oscuridad sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Lo vamos a ver ahora, igual lo vamos a leer. En Amós, si quieren lo buscan, si ven que no lo encuentran enseguida, como siempre, para hacerlo más dinámico, queda grabado. En Amós, capítulo 8, versículos 9 y 10 dice, y acá vamos a ver cómo se cumple una profecía en el mismo instante que Jesucristo estaba siendo crucificado. Se cumple esta profecía que vamos a leer de Amós, uno de los profetas menores. 8, 9 y 10. Dice, voy a leer la Biblia de las Américas. Capítulo 8, versículo 9 y 10. Y sucederá que en aquel día, declara el Señor, yo haré que el sol se ponga al mediodía y que la tierra en pleno día se oscurezca. Vamos a leerlo de nuevo. Y sucederá que en aquel día, declara el Señor, yo haré que el sol se ponga al mediodía. ¿Quién fue el que hizo que se ponga el sol al mediodía? Dios. Estas tinieblas fueron una obra de Dios mientras que su Hijo estaba siendo crucificado. Y que la tierra en pleno día se oscurezca. Entonces, versículo 10, cambiaré vuestras fiestas en llanto. Todos los festejos que estaban habiendo por causa de que Jesucristo estaba siendo crucificado y que los escribas y fariseos y todo el pueblo estaba gozándose de que este hombre que aparentemente estaba loco diciendo que era el Hijo de Dios y trayendo el reino de Dios, ahora estaba muriendo en la cruz y ellos estaban contentos. Pero vemos en la profecía, dice, versículo 10, entonces cambiaré sus fiestas en llanto y todo vuestro canto en lamento. Pondré cilicio sobre todo lomo y calvicie sobre toda cabeza, y haré que sea como el duelo por un hijo único, y su fin como el día de amargura. Y haré que sea duelo como por hijo único. Así se van a enlutar todos aquellos, y se van a enlutar todos aquellos cuando se encuentren
y vean que Jesucristo es, como dijo ser, el Hijo de Dios que murió y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahora vemos cómo la profecía se cumple delante de aquellos que estaban presenciando la crucifixión de Jesús. En ese mismo instante, porque a veces, como les decía, tenemos tan arraigada de las películas la crucifixión que pensamos que vino una mera tormenta, que hubo un poquito de nubes oscuras. No, hubo tinieblas. El sol se escondió. El sol se escondió, hubo tinieblas, una noche. Y vemos cómo la profecía se estaba cumpliendo exactamente en este momento en el que Jesucristo estaba siendo crucificado. Las tinieblas generalmente en la Biblia preceden o hacen referencia a un juicio. O vienen antes o hacen referencia a un juicio de Dios. Recordamos cuando el Señor habla de las tinieblas de afuera, haciendo referencia al castigo eterno, las tinieblas de afuera. Y podemos ver cómo la tierra se oscureció en el mismo momento en que el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, iba a recibir el castigo que posteriormente nos daría a nosotros la redención. Si vamos al libro de Éxodo, vemos cómo el Señor actúa de esta forma antes de generar la última plaga. Éxodo 10. Éxodo 10, 21 al 23 dice: Entonces el Señor dijo, si no lo encuentra no se preocupe, queda grabado como les decía. Éxodo 10, 21 al 23. Entonces el Señor dijo a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre toda la tierra de Egipto. Tinieblas tales que puedan palparse. Extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto por 3 días. No se veían unos a otros, nadie se levantó de su lugar por 3 días, pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. Y esto fue de alguna forma la antesala de la última plaga, que como también recordamos todos, fue la muerte de los primogénitos. Recordamos la plaga de langostas, las tinieblas y ahora la muerte de los primogénitos. Antes de que el pueblo de Israel fuera liberado de Egipto por esta última plaga, que es la muerte de los primogénitos, hubo tinieblas en toda la tierra de Egipto. Y no era solamente, como dice acá, una mera oscuridad que podía de repente verse un poco, una penumbra. No, era oscuridad que ninguno pudo moverse de su lugar por 3 días. Porque no podían, no sé, algunos quizás hayan tenido la oportunidad de estar en el campo de noche sin una sola luz. Bueno, algo así, que no se puede, no sabes dónde pisás, dónde vas, que tenés que quedarte quieto porque si das un paso te podés lastimar, incluso te puede picar una víbora o lo que sea. Bueno, en este caso no se podían mover porque no sabían para dónde ir. Éxodo 11, 4 y 6 dice: Y Moisés dijo: Así dice el Señor. Recordamos prédicas anteriores también, cuando el Señor les hablaba para profetizar o para hablar de parte de Él, era importante parar la oreja. Así dice el Señor, les dijo Moisés: Como a medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino. También todo primogénito del ganado. Y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, como nunca antes lo ha habido y como nunca más lo habrá. Pero, es hermoso, para todos aquellos que marcaran
sus puertas con la sangre del cordero, de un cordero perfecto, sin mancha, de que iban a sacrificar para poder celebrar la Pascua, cosa que también vamos a ver ahora y que estuvimos charlando la reunión pasada. Aquellos que pintaran los marcos de la puerta, la muerte no les iba a alcanzar. Y tomaron la sangre, capítulo 12, versículo 7 en adelante, y si tomaron la sangre, tomarán la sangre y la pondrán en los postes y en los dinteles de sus casas, en que van a comer este cordero, ¿verdad? Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Y lo comerán así, ceñidos sus lomos y vuestros calzados en vuestros pies. ¿Por qué? Porque el Señor estaba pronto a liberar al pueblo. Y tenía que estar ceñidos sus lomos. Recuerdan que era cuando la túnica, lógicamente, al ser larga no les permitía movilidad, tenían que pasarla por debajo entre sus piernas y engancharla en su cinto para que quedara una especie de short y poder moverse con más libertad y estar calzados, porque después de esto se iban a ir. Y lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Y justamente la palabra Pascua es pasar por encima. Cuando el Señor venía a tomar la vida de los primogénitos, cuando veía la sangre en los marcos de la puerta, el Señor iba a pasar por encima a esas casas y no les iba a tocar su vida, la vida de los primogénitos. Esta es la Pascua del Señor. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, firma ahí. Y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esto lo tenemos hiper mega ejercitado, lo conocemos, lo recordamos, como decía. Lo vemos tantas veces, nos enseñamos a los niños, usamos de gráficas, usamos dibujitos para enseñar a los niños, para que se acuerden, ¿verdad? Ahora, volviendo nosotros a Marcos de nuevo, volviendo a Marcos 15, volviendo exactamente a este lugar, al Gólgota, tenemos al Cordero Perfecto de Dios clavado en una cruz, mientras las tinieblas cubren toda la tierra, pronto para cargar en sí mismo el pecado de muchos y tomar hasta la última gota de la ira de Dios. Ira que mereces vos y que merezco yo. Ira que mereces vos y que merezco yo, si somos juzgados minuciosamente. Como decía en Juan 1:29, Juan el Bautista hablando de Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba muriendo en la cruz para pagar todos nuestros pecados. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto que quita, lo escuchaba hablar de un pastor que me llamó muchísimo la atención y la verdad creo que es una bendición. Cuando hablamos de que quita el pecado del mundo, yo puedo quitar esto de acá y ponerlo acá. Y lo quito de encima. Pero Jesús lo quitó y lo llevó sobre él. Esto fue lo que Jesús hizo. Él quitó el pecado del mundo, pero no lo quitó simplemente y lo tiró para un costado. Él lo quitó y lo llevó sobre él. ¿Recuerdas Isaías 53? El siervo sufriente, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Fue sobre él. El castigo de nuestra paz fue sobre Cristo. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos a una como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Como cordero fue llevado al matadero. Ahora,
Después de 6 horas clavado en la cruz, después de estar 6 horas colgando en una cruz, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, el Señor clama a gran voz estas palabras del Salmo 22.1 en arameo que leímos. Eloí, Eloí, lama sabactani. Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Y de esta exclamación de Jesús se desprenden algunas preguntas que tenemos que hacernos. ¿Puede acaso de alguna manera ser Dios desamparado por Dios? ¿Puede Dios desamparar a Dios? Recordemos que Dios Hijo estaba también clavado en la cruz. ¿Puede acaso Dios Hijo ser desamparado por Dios Padre? ¿Puede quizá la Trinidad romperse en ese momento? ¿Puede quizá la Trinidad de Dios romperse en ese momento? ¿Dejar de ser perfecta como es? ¿Puede por causa de nuestros pecados desarmarse esa Trinidad perfecta? De ninguna manera. De ninguna manera. Hay estudios que, bueno, eso ya es en teología, que le llaman la unión hipostática de Dios. Es la sustancia, la persona. Era Dios totalmente hombre y totalmente Dios. En un mismo ser. Pero era necesario que el pecado fuera clavado en la cruz en la carne. Dios no puede morir. La divinidad de Cristo estaba siendo una aún con el Padre. Pero si pudiéramos darle, de alguna manera, si pudiéramos darle sentimientos a Dios, porque esto ya también sería para otro tipo de enseñanza, el corazón de Dios en ese momento estaría partido en 1000 pedazos, viendo cómo Él tenía que estrujar la vida de su Hijo. Tenía que clavar el pecado en la carne. Tenía que morir en la carne. Aunque Dios pareciera estar ausente en ese momento, en el Gólgota, aunque Dios pareciera no estar en ese momento, Él estaba totalmente presente. Él estaba totalmente presente. Dios estaba totalmente presente en ese momento. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba ahí, pero Él no estaba a favor de su Hijo en ese momento. Él no estaba a favor de su Hijo en ese momento, sino que estaba pronto para derramar toda su ira sobre Jesús, que en ese momento fue hecho pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Fue hecho pecado por nosotros para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en Él. Versículo 35. Leemos que algunos de los que estaban allí decían al oírlo: miren, está llamando a Elías. Está llamando a Elías. Por la similitud de la palabra Eloi con Elías. O Eloí con Elías. Y en aquella época había muchos que pensaban, que creían, los escribas enseñaban que Elías iba a volver a la tierra. Esto por una interpretación literal de Malaquías, que también lo vamos a leer. Jesús le pregunta a los discípulos en Marcos 6:15, ¿qué es lo que otros decían? Es Elías, y otros decían, es un profeta, o alguno de los profetas. En Marcos 8:27 y 28 dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros que sos Elías, y otros algunos de los profetas. Esto es una creencia que nace de una interpretación literal, como les decía, de Malaquías 5 y 6. Vamos a leer, dice, he aquí, yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, grande y terrible,
Él hará volver los corazones de los padres hacia los hijos y los corazones de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta profecía se cumple en el mismo ministerio, de Juan el Bautista. Mateo 17:9 dice, esto es el monte de la transfiguración, cuando estaba bajando con sus discípulos, dice, cuando descendieron del monte, Jesús le mandó diciendo, no digan a nadie la visión que han visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que venga Elías primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas les digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Esta característica que se le atribuía a Juan el Bautista por la forma en la que Juan el Bautista servía y con el fervor y con estas características que también había en Elías. En el versículo 36, vemos que uno salió corriendo al ver que estaba hablando y llamando supuestamente a Elías, y fue y tomó una esponja, la empapó en vinagre, que este vinagre no era un vinagre de cocina para cocinar, era un vino barato que era el que tomaban los soldados romanos. Y muy lejos de querer hacerle un bien a Jesús para hidratarlo, era vamos a ver si le podemos dar un poquito más de vida, a ver si podemos ver si Elías baja a salvarlo, baja a rescatarlo. Dice, y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio de beber diciendo, dejen, veamos si Elías viene a bajarle. Lo que estaban tratando de ver, vamos a ver si Elías vuelve. Estos hombres estaban totalmente cegados a lo que estaba pasando en este momento. Como les decía, este vinagre no era un vinagre de cocina, sino que estaban tratando era de reanimarlo un poco más, a ver si Jesús duraba un poco más y no se moría tan rápido. En el versículo 37 vemos quizás, para mí por lo menos, mientras que lo leía me pasó eso, una de las exclamaciones, uno de los gritos de victoria más impresionantes de toda la Biblia. Versículo 37, mas Jesús dando una gran voz expiró. Dando una gran voz expiró. En el pasaje paralelo de Juan 19:30, del Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, vemos que dando una gran voz, que podemos leer en Marcos, no fue solo un grito, sino un grito de victoria para todos los que creyeron, para todos los que creyeron antes de Jesús, los que estaban creyendo en Él en ese momento y todos los que íbamos a creer después. Es la consumación de la obra redentora en su totalidad, de principio a fin. Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Pagado en su totalidad. Pagado en su totalidad. De principio a fin. Fue terminada la obra que empecé. Y aquí hay algo muy interesante, pero muy interesante. Jesús había estado colgado en la cruz por 6 horas. La muerte de la cruz podía llegar a durar de 2 a 3 días incluso. De 2 a 3 días. El condenado no moría solamente porque lo clavaban en la cruz. El condenado moría obviamente, empezaba a perder sangre, estaba pasando frío, hambre, sed, y como decía Fabián, por asfixia, porque rompían sus piernas para que no pudieran estar parados y cayeran y no pudieran respirar bien hasta que morían asfixiados. De alguna manera u otra iban a morir, y no iba a ser solamente por la cruz. Era horrible morir así. Pero Jesús
si leemos con cuidado, dice en Juan 19:30, como leímos recién, habiendo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, Él voluntariamente entregó el Espíritu. Él voluntariamente entregó el Espíritu. Y eso es algo que tenemos que tener en claro, pero muy en claro. Él voluntariamente ofrece su vida. No le quitaron su vida. Él voluntariamente la ofreció. Nadie se la quita, sino que Él de su voluntad renuncia a su vida. Nadie se la quita, ya que nadie puede quitar su vida. Nadie puede hacer esto. En Juan 10:17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder de ponerla y tengo el poder de volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego. Yo entregué mi vida. Entonces, el versículo 38 dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. En el mismo instante que el Señor exclama a gran voz, porque aparte estaba muriendo, estaba colgado hace 6 horas, padeciendo lo que decíamos recién, frío, había sido latigado, lastimado, golpeado, lógicamente, no había comido, era humano también, estaba en su naturaleza humana, debilitado. Pero Jesús no solamente dice, me muero. Jesús gritó, mostrando que aún había vida en él. Si quería podía seguir estando en la cruz por décadas y décadas y décadas hasta que murieran todos los que estaban alrededor. Porque es Dios también. Él tenía el poder también de todas estas cosas. Y esta unión hipostática, como hablábamos hoy, de Dios, de la persona de Dios y la persona humana, Jesús, habitando y coexistiendo en el mismo cuerpo, nunca se mezclaban. Vemos a Jesús teniendo hambre y comiendo. Vemos a Jesús durmiendo en un cabezal. Pero también vemos a Jesús caminando sobre las aguas. Vemos usando o trabajando cada una de estas naturalezas, pero no se mezclaban. Jesús podría perfectamente haber hecho desaparecer la cruz y curado sus manos y bajar caminando e irse caminando. Porque era Dios si mezclara una naturaleza con la otra. Pero en ningún momento hizo esto el Señor, sino que fue obediente hasta la muerte de cruz. Y el velo del templo, se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Este velo del que nos habla Marco es probablemente el velo del templo, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, en el que entraba un sacerdote una vez al año para expiación de los pecados del pueblo. Una vez al año. Y no era un velo como una cortina que tenemos en una casa, no era un velo como muchas veces vemos en algunas iglesias, que es una tela. Era un velo de 24 metros de largo por 10 centímetros de ancho, que no podría haber roto ningún ser humano haciendo fuerza ni que le tiraran con 2 caballos. Era imposible. Y vemos que la forma en la que se rompe el velo de arriba hacia abajo es una obra de Dios, rompiendo el velo en el mismo momento que el Hijo de Dios estaba entregando el Espíritu. En este lugar, como decía, solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para ofrecer sacrificios por el pecado del pueblo. Pero ahora Jesús, por un sacrificio perfecto, hecho una sola vez, abrió a través del velo, como les decía, un camino nuevo para nosotros los creyentes. Para que nosotros los creyentes podamos entrar delante de la presencia de Dios en oración y en adoración. En oración y en adoración. Y eso es impresionante, porque a veces, como les decía, cuando perdemos de vista lo que pasó en la cruz, nosotros nos quedamos con el evento, pero empezamos a perder de vista estas cosas que pasaron en la cruz. Y dejamos de tener esto que el Señor hizo para nosotros, el haber abierto el velo del lugar santísimo, y ahora nosotros, hijos de Dios, podemos entrar a la presencia de un Dios totalmente santo y tener comunión con Él. Porque Cristo lo hizo así para nosotros, por medio de su cuerpo. En Hebreos,
En Hebreos capítulo 10 dice, a partir del versículo 11 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Pues donde hay remisión de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Y este velo, vamos a leerlo un poquito más adelante, esto es de su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Esperen que se me fue acá la Biblia. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe y purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Jesucristo murió en la cruz. Él nos perdonó, es verdad, todas nuestras iniquidades en la cruz. Gloria a Dios por eso. Pero Él abrió un camino para que nosotros pudiéramos entrar al lugar santísimo. Pudiéramos entrar a la misma presencia de Dios cada vez que vamos en oración, en adoración. Cuando venimos a este lugar, cuando estamos adorando, estamos cantando, estamos entrando a ese lugar santísimo por la gracia de Dios, por el velo rasgado de Cristo, que fue su carne. En la intimidad, en el lugar que vos tenés de oración, en ese mismo instante estás entrando en la misma presencia de Dios Todopoderoso, aquel lugar santísimo. Ahora está abierto para vos y para mí, por el cuerpo de Cristo, por la sangre, por el sacrificio de Cristo. Versículo 39 dice: y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Esto es impresionante, porque los romanos tenían muchos dioses. Y lógicamente estaba totalmente prohibido para un centurión, que era un soldado romano, que estaba a cargo de 100 hombres. Estaba totalmente prohibido que adoraran a Jesucristo como Dios. Totalmente prohibido. Y este hombre dice: verdaderamente este hombre, Jesús, era hijo de Dios, del verdadero Dios. Aunque nosotros, mi pueblo tiene 175.000 dioses diferentes, este hombre era hijo del Dios verdadero. Y también habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé. Estas mujeres fueron también las que posteriormente, exactamente estas, las que también habían acompañado a Jesús en su ministerio y viendo la crucifixión del Señor, también van a ver la resurrección. Fueron las que fueron al sepulcro. Capítulo 16. Dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Versículo 5. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto con una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no se asusten, buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. Ha resucitado, no está aquí. Estas mujeres habían presenciado, el Señor resucitó. Lo acompañamos en su ministerio, vimos cuando murió, y ahora vamos a la tumba y resucitó. Y acá vemos también la importancia del ministerio de las mujeres. La importancia que hay dentro de los ministerios, las mujeres, en este caso, el ministerio de Jesús. Porque todo lo que está escrito es porque tiene un peso. Y no en vano, lógicamente, habían 3 mujeres que particularmente fueron nombradas, que estuvieron en el ministerio terrenal de Jesús, en su final y en su posterior resurrección. Vemos la importancia, para bien o para mal, pero vemos la importancia de las mujeres dentro del ministerio.
Hace unos días, miraba un video, que de hecho el que lo quiera buscar está muy bueno. Hicieron un hallazgo en realidad del 2005, pero ahora creo que lo trasladaron a un museo en Estados Unidos. Encontraron lo que es el piso de la iglesia más antigua que se ha encontrado hasta el día de hoy, de la iglesia cristiana más antigua. Está en Mejido, Mejido, no es en Ejido, acá en Uruguay. Está en Mejido, es un lugar en Palestina. Era del siglo III y tenía una inscripción en el piso que hablaba de algo que realmente me llamó mucho la atención. Hablando de lo que hablábamos al comienzo, de este paso que queremos dar de la iglesia, de agrandar y demás, y de un corazón dadivoso para la obra, hablaba de mujeres. La inscripción decía las mujeres que habían donado para hacer ese piso, para poner una mesa en el medio, y de un centurión romano que había ofrecido dinero y que los había ayudado a levantar esa iglesia. En el siglo III. Obviamente todas esas personas estaban condenadas a muerte totalmente, porque cualquiera que pudiera declarar que Jesucristo era Dios, y explícitamente en el piso estaba escrito que había sido una ofrenda para Jesucristo Dios, para Jesús Dios. Y aún hilando más fino, el centro de esa iglesia del siglo III, el centro no era un púlpito. El centro no era un púlpito. El centro era una mesa en la que los hermanos se sentaban alrededor y aprendían. Y había comunión, porque ese es el centro de la vida cristiana, la comunión. Es el centro. No estamos diciendo esto, vamos a sacar el púlpito, tirarlo para el costado. Todo lo que vemos desde aquí a siglos para atrás de enseñanzas cristianas y una forma y métodos que usan en la iglesia, está todo mal. Mañana ponemos una mesa y vamos a hacerlo así. No. Pero el centro de la vida cristiana es la comunión. Es ahí en estar uno cerca del otro para corregir y para ayudar, para exhortar. De hecho, si vamos a Hebreos, como estábamos ahí en Hebreos 10 creo que estábamos hoy, ¿no? 8, 9, 10. No me acuerdo si era ahí. Sí, voy a terminar con esto. Si vamos, es Hebreos. Sí, porque es lo que continúa lo que estábamos leyendo, mirá. 10:11, lo que estamos leyendo hoy. Voy a volverlo a leer. Ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperamos hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Vamos a leer un poquito más adelante. Así que, hermanos, teniendo el 19, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, y purificados nuestros corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos de agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. El centro de todo es que podamos tener comunión para exhortarnos y alentarnos al amor y a las buenas obras. Ahora, después de escuchar todo esto, ¿no? Y después de ver lo que Jesús hizo en la cruz, cómo abrió el velo para que nosotros pudiéramos entrar delante de la presencia de Dios con libertad, y teniendo el peso del sacrificio que hizo Jesús. Hoy cantábamos justamente canciones que tenían que ver con
con la cruz y demás, que de hecho cantaron la última que hacía tiempo que se la estaba pidiendo, y la veníamos zafando. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué hacemos con esto? De acá para adelante, ¿qué hacemos con esto? Estábamos hablando también mucho del dar, porque estamos hablando del dar. Y para saber, o para tener el deseo de dar, tenemos que saber todo lo que se dio por nosotros. Para tener el peso en el corazón a la hora de dar, tenemos que saber todo lo que se dio por nosotros. Y para ser sinceros, yo no buscaría tanto el pelo al huevo, como decimos acá. ¿Cuál es el problema de si una iglesia no da? Es que una iglesia no ha comprendido el amor que Cristo tuvo por nosotros. Porque aquel que entiende lo que Cristo hizo en el corazón, aquel que entiende en el corazón lo que Cristo hizo por uno, y lo tiene como una convicción, no tiene problema de dar. Porque si no es mío esto. Todo es por nuestro pecado y nuestro ego, y que queremos muchas veces solventar cosas que ni sentido tienen, cuando Dios nos da para dar. Él se dio a sí mismo, Él entregó su vida, Él puso su vida y la entregó en el momento que Él quiso para nosotros. Todo lo que no hacemos es porque no comprendemos el amor que Cristo tuvo para con nosotros. Queremos una iglesia que dé, tenemos que tener una iglesia que ame a Cristo y que entienda que el que tiene a Él ante y al lado es un hijo de Dios, y también amarle al hermano, amarle a la iglesia. De esta misma forma, una iglesia que entiende esto no hay que andarle diciendo tenés que ofrendar. Si la iglesia no ofrenda, el problema no es que la iglesia es simplemente tacaña, es que la iglesia no entiende el amor. Y nosotros tenemos que ser edificados y educados en el amor de Cristo, en lo que hizo Jesús en la cruz. No hay mucho para decir acerca de esto. Así que, hermanos, teniendo confianza para entrar al lugar santísimo, acerquémonos con confianza, en plena certidumbre de fe. En plena certidumbre de fe, porque el Señor está así, esperando, vengan delante de mi presencia. Quiero tener tiempo con ustedes. Yo quiero tener tiempo con Dios. Yo necesito tener tiempo con Dios. Necesitamos tener tiempo con Dios. Necesitamos llevar a nuestros hijos a la presencia de Dios. Necesitamos enseñar a nuestros hijos que el velo está abierto para ellos. Necesitamos llevar a nuestros hermanos, al que necesita, al menesteroso. Este es el camino, este es el camino, este es el camino. Vamos a orar, mis hermanos.